No se puede ser cristiano sin Cristo. Qué inteligente, ¿verdad? Pero es que el verdadero cristianismo pide cosas sobrenaturales. Vamos a orar con un pasaje que llegaremos a ver que es sobrenatural. Es en San Juan 13, 34. Cortito, chiquitito, pero es totalmente sobrenatural. O sea, la voló. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy. Cuando los judíos escuchaban sobre mandamientos se ponían felices porque les encantaban los mandamientos. Si mal no recuerdo, son como 640 y resto que ellos tenían ahí. Más de 600. Bueno, pero el Señor les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Dónde está lo sobrenatural en ese mandamiento nuevo? Fácil, que os améis unos a otros. Lo sobrenatural está como yo os he amado. En el Levítico, creo, no me equivoco, no lo busqué, pero allá en la ley eso de amarse unos a otros estaba, y amarás a tu prójimo y todo eso, pero lo sobrenatural está como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado a nosotros el Señor? Hasta el fin, veíamos en la lección anterior, hasta la muerte. ¿Será posible que nosotros, los que estamos aquí hoy, los que somos miembros de esta congregación, podamos amarnos así? No humanamente. Es imposible. Es imposible en lo humano que podamos amarnos así, de esa forma como nos amó el Señor. ¿Qué se requiere? Creer en Jesucristo para recibir el Espíritu Santo y permitirle al Espíritu de Dios que trabaje con nosotros. Dios no quiere títeres. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú, por ejemplo, ves este pasaje y eres sincero y honesto y dices, para mí eso es imposible, yo no puedo, pero tú sí puedes, el Señor lo demostró. Entonces tú le dices al Señor, ayúdame. Y como estás conociendo de la palabra, tú puedes decir, Espíritu Santo, ayúdame a amar así. Y si lo haces con sinceridad, no es que va a ser así y que ya tú amas como el Señor. No, vas a entrar en un proceso donde el Señor te va a mostrar qué cosas impiden que tú ames de esta forma. Y poco a poco, en algunos, en otros más rápido, otros más lento, se irá dando este proceso. Algunos le llaman santificación, pero en realidad es cristianismo. Es cristianismo. Tú empiezas mal y terminas bien. Esto es lo sobrenatural. Muchos de nosotros empezamos muy mal, pero vamos a terminar muy bien, porque la palabra de Dios está viva, es eficaz y trabaja con nosotros. En la lección anterior veíamos esas 7 cosillas malas, que son muchas. En realidad se trató de sintetizar con esas 7 que vimos: orgullo, egoísmo, envidia, pereza, gula, ¿verdad? Pero de cada una de esas cosillas malas salen otras más malas. No, más malas no, malas. Ok, sí, pero si tú eres humilde, honesto consigo mismo y le dices a Dios, yo no puedo amar así, no puedo, pero tú sí puedes ayudarme, quebrantarme, limpiarme y llegaré a amar de esa forma. ¿Será posible? Sí, amén, es posible. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo, Cristo resucitó, Él no está muerto, Él está aquí y quiere ayudarnos a que podamos amar de esa forma.
Una diferencia que hay entre la ley y la gracia, muy fácil. La gracia exige y no ayuda a cumplir. La gracia dice y ayuda a cumplir lo que te dice que hagas. Es disponerse, es disponerse. Esa es la gran diferencia y tenemos que trabajar con ese tema en lo sobrenatural de la naturaleza de la iglesia. Vamos a orar. 34 y 35 de San Juan 13 dicen algo completamente sobrenatural, imposible para cualquier ser humano común y corriente, pero para el que cree en Jesucristo es posible. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ya vimos en las lecciones que el amor es sufrimiento, es sufrido, y que el amor es humildad. Oremos. Bendito seas. Para ti no hay nada imposible. Señor, te pedimos que nos ayudes a amar de esa forma como tú amas. Te lo pedimos de corazón, porque nosotros no podemos. Nosotros somos muy débiles. No nos da la mente, no nos da el corazón, pero tú nos transformas de gloria en gloria y llegaremos a ser iguales, semejantes a ti, Señor. Ayúdanos ahora, en estos tiempos que vivimos, a amarnos como tú nos amas. Gracias, papá, por tenernos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, habíamos dicho en la lección 6, creo la anterior, que íbamos a estudiar hoy un versículo de San Juan 13, 7. Voy a ver. Álvaro, ¿me ayudas? Van a sobrar, pero entonces tú repartes allá, criterio. Ok. Era el 13:7 de San Juan el que vamos a estudiar. Tú recuerdas que el Señor quiere lavarle los pies a los discípulos y Pedro, ¿verdad? Como siempre, le dijo que no. Ok. Pero en el 7, en el 13:7 de San Juan, que es donde empieza esta lección, dice así: recuerden que todos los criterios aquí expuestos están debidamente respaldados. Ok. 13:7 dice de San Juan: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Siempre hay que poner atención cuando leemos a cada una de las palabras que leemos en la Escritura. Los verbos comprender y entender traducen verbos griegos distintos. No es lo mismo comprender que entender. Comprender en griego es eido, es un proceso de creación mental por el que, partiendo de ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea
una imagen del mensaje que se quiere transmitir. Esa es la primera etapa. Pedro no puede hacerse esa imagen, no entiende qué puede haber ahí en el evento de lavarle los pies a los discípulos. Él no entiende, no puede hacerse esa imagen. Es más correcto decir, no comprende. Pero después viene el Señor y le dice, mas lo entenderás después. Entender en griego es ginosko, se deriva del verbo contemplar y significa conocimiento absoluto y completo, basado en lo que uno ha contemplado. Es tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido profundo de algo. Hoy que tenemos aquí a Willy, recuerdo cuando estábamos haciendo una ampliación y muchos que venían decían, ¿dónde está la cocina? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está la sala? ¿Dónde está el cuarto? Y se les explicaba una y otra vez, pero no lo entendían. No se lograban hacer la imagen. Al ver solo aquel plano, el piso, el entrepiso, con unas varillas y aquel montón de cosas, ¿dónde está la sala? ¿Cómo va a ser la cocina? ¿Dónde va la pila? ¿Dónde está el inodoro? No sé cuántas veces a algunas personas Willy les explicó, les enseñó un planito que teníamos ahí y no podían entender, no podían comprender. O sea, no se hacían la imagen. Obvio, si entra un arquitecto o un ingeniero, pues es diferente. Pero ellos, los que nos visitaban, no podían entender. Cuando ya avanzamos en la obra, ahora sí. ¿Qué tenían ahora? La imagen completa. Ahora sí comprendían lo que estábamos haciendo. Bueno, el Señor Jesucristo se pone a lavar los pies y tiene unas expresiones que no las podemos entender ahora, en ese momento, tenemos que ubicarnos. Por eso el Señor le dice a Pedro, tú no lo comprendes ahora, no tienes la imagen, pero la vas a tener después, cuando puedas contemplar todo. Dice ahí en la hoja 19, las palabras de nuestro Señor a Pedro muestran que debajo de la acción externa del Señor al lavar los pies de los discípulos hay un significado espiritual más profundo. Yo quiero recordarle que es muy importante entender cuál es ese significado, porque el Señor en este pasaje que estamos estudiando nos manda a lavarnos los pies. Algunos lo han tomado literal, mostrando que no han entendido cuál es ese significado espiritual más profundo. Simplemente cogieron lo que estaba por encima, pero no fueron a lo profundo. Para eso es que tenemos el Espíritu Santo, que nos enseña qué es lo que Jesús realmente enseñó. Sin lugar a dudas, Pedro entendía que Jesús estaba realizando un acto que correspondía al siervo más humilde de la casa, si está bien. Pero no comprendía que ese acto apuntaba a la cruz. Recuerde, cuando entendamos el significado del pasaje, vamos a preguntarnos, no sé en qué lección nos toque, si podemos lavarnos los pies unos a los otros. Si yo soy capaz de lavarle los pies a Álvaro y Álvaro a mí, pero no en lo literal, sino en el significado profundo espiritual que el Señor quiere que hoy, por el Santo Espíritu presente, entendamos. Es todo un reto. Vamos a la 20, a la hojita 20. La comprensión, exacta
coincidente y no aproximada del significado del evento, vendría hasta después de la crucifixión, resurrección y venida del Espíritu Santo. La obra del Espíritu en relación con los discípulos es la de guiarlos a toda la verdad. Vea, hoy es muy fácil darse cuenta de muchos falsos profetas, falsos maestros que dicen tener el Espíritu Santo y que hablan por el Espíritu. Es muy fácil darse cuenta. Simplemente no tienen una comprensión exacta, coincidente y no aproximada del significado de las Escrituras. No lo tienen. Pero cualquier persona cristiana, y con ese cualquier no es menospreciando a nadie, sino un común y corriente cristiano sincero, honesto, que ha creído en Jesucristo, recibe el Espíritu Santo y es capaz de comprender en una forma exacta, coincidente y no aproximada del texto que esté estudiando. No puedes decir, no, yo no entiendo esto. No. Hay un problema serio con una cosita que se llama pereza. Esa afecta mucho. Entonces no es culpa del Espíritu Santo, sino es mucha culpa de la pereza que manejo o del descuido con el que estudio la palabra. 10 minutos antes de dormir, muy poco interés hay. Y entonces surgen muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, que interpretan como quieren, para su provecho. Ok. Como dice ahí, la obra del Espíritu en relación con los discípulos es la de guiarlos a toda la verdad. Entonces San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo quiero que usted observe que antes puse que la obra del Espíritu Santo en relación ¿con quién? Con los discípulos. ¿Quién es un discípulo? Nosotros. ¿Y cuándo somos? ¿Cuándo yo puedo decir que soy discípulo del Señor? ¿Cómo puedo yo estar seguro que soy discípulo? Bueno, por ejemplo, si tú estudias y tienes un maestro y tú dices, yo soy discípulo de ese maestro, ¿por qué? Porque pasas tiempo con ese maestro, escuchándolo, le preguntas lo que no entiendes, estás aprendiendo. Entonces la obra del Espíritu Santo con los discípulos. Es que a veces creemos que cristiano y discípulo es lo mismo. No, a veces no es lo mismo. ¿A quiénes se les llamó por primera vez cristianos en la iglesia de Antioquía? ¿A quiénes? Sí, pero ¿a quiénes se les dijo que eran cristianos en Antioquía? A los discípulos. Tú lo buscas en el libro de Hechos 13, no sé, por ahí. 13, sí. Es a los discípulos a los que se les llama cristianos. Yo creo que hay muchos cristianos hoy que no son discípulos y ahí empiezan los problemas. Entonces después dicen que el Espíritu Santo me dijo, y cuando Dios permita, mantengámonos orando. En algunas partes no he podido llegar a esa parte donde Pablo advirtió que muchos permiten que otro espíritu les enseñe, estando en la iglesia. Porque si no eres discípulo de Cristo, ¿de quién eres discípulo? Mira, una pregunta. Se la hice a un hijo mío, el mayor, cuando empezamos a tener problemas. Le dije, papi, si usted no gobierna su vida
por principios que usted haya entendido, ¿quién cree usted que se la gobierna entonces? Dios quiera que podamos llegar. A veces Satanás es tan astuto que interrumpe, que molesta para no poder enseñar ciertas cosas. Lo que pasa es que el Señor sabe lo que hace, ¿verdad? Entonces tú siempre pregúntate, ¿de quién soy discípulo? Y si tú dices, de Cristo, okay, bueno, entonces tienes que de alguna manera comprobarlo. Por ejemplo, si yo ahora digo, mas a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tú dices, amén, yo lo recibí. ¿Cómo lo sabes? Si yo le digo a Álvaro, toma estas llaves y se las doy y él las recibe, hay un acto real, físico, que comprueba que él recibió las llaves. Si tú recibiste a Cristo, ¿cuál será el efecto físico, real de que lo recibiste? No puede ser que te pases la noche viendo Netflix, no lo creo. Jesús no ve Netflix, ni Star, ni HBO Plus y eso. Bueno, el Espíritu Santo guía toda la verdad a los discípulos. La verdad a la que guiará el Espíritu Santo incluye una aclaración del significado de la vida, enseñanzas y muerte de Jesús. Y en cuanto a, del versículo 13 del 16, y os hará saber las cosas que habrán de venir, concretamente se refiere al futuro. Ahora, algunos opinan que se refiere al don de profecía que el Espíritu daría. Tú lo puedes ver en 1 Corintios 12:10. Pero este concepto es demasiado limitado. Lo que el Espíritu Santo va a enseñar está aquí. Es más acertado decir que se refiere a la constitución de la iglesia y a todas las verdades que la experiencia cristiana enseñaría. Tú tienes que empezar como a preguntarte si de verdad te interesa. ¿Por qué el Señor usó esas imágenes de lavar los pies y decir que estaban bañados y que solo tenían que lavarse los pies? ¿Por qué esa forma de hablar? ¿Por qué no habló más directo? Me encantan esos temas cuando hay que hablar con los que no creen en la Trinidad. Yo no sé cómo no creen. Se necesita mucha fe para no creer en la Trinidad. Bueno, el Espíritu Santo tiene un trabajo y es aclararnos todas las enseñanzas del Señor Jesús, toda su vida, todo lo que Él hizo, todas sus palabras. Es más, es trabajo del Espíritu Santo enseñarnos qué pasó en la crucifixión, cómo murió, por qué murió. Todo eso el Espíritu Santo lo explica. ¿Quién le enseñó a Pablo? ¿Acaso Pablo anduvo con los discípulos? Con los 12 apóstoles. Bueno, los 11. No, ¿verdad? ¿Quién crees tú que está enseñando ahora? No soy yo. Bueno, ahí tienes que vamos a trabajar con esa constitución de la iglesia, pero yo quise llamarlo la comunidad universal de los creyentes en Cristo Jesús, porque vamos a empezar a ver a qué cuerpo pertenecemos nosotros, por qué se dice que es una naturaleza sobrenatural. Y me gusta mucho, y lo transcribí luego, la historia de Pedro y Cornelio. La vamos a estudiar. Pero aquí viene este primer pasaje, Efesios 3, del 1 al 13, pero primero vamos a ver del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ojo, cuando el Señor está hablando de lavarse los pies, no hay ningún gentil, todos son judíos, todos son hebreos. No hay gentiles ahí. Pero aquí Pablo viene y dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles.
si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, ese es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Primero quise que viéramos eso que Pablo llama prisionero de Cristo Jesús. Vamos a estudiar todo el pasaje, pero primero esto: prisionero de Cristo Jesús, a favor de vosotros los gentiles. Pablo identifica a su carcelero no como un soldado romano, ni el gobierno romano, y menos los que le acusaban, sino es Cristo Jesús. De esa manera da a entender que su vida estaba ligada a Cristo y sujetada completamente a Él. Una vez que yo estaba muy bravo, ¿cuándo? En Guanacaste, por un problema escritural que no podía entender, y estaba muy enojado, y yo le decía a Dios: ¿por qué pone las cosas tan difíciles? ¿Por qué cuesta tanto entender y enseñar? Después de enojarme, me llegó como una vocecita que me dijo: ¿en qué te pareces tú a Pablo? Y yo dije: en nada. ¿Sí? Mira, hay cosas que no las vas a entender, y esto yo acepto el reto, que tú me preguntes de Apocalipsis o lo que tú quieras, no me importa el tema. Sé que si no puedo responder, me hace falta esto. ¿Qué? Ser prisionero de Cristo. Muchos no entienden nada porque nunca quieren ser prisioneros de Cristo. Ser prisionero de Cristo significa, Pablo cuando escribió Efesios estaba emposado, ¿cómo se dice? Con esposas, no, ¿verdad? Cadenas, grilletes, a un soldado romano. Todo el tiempo, el soldado romano todo el tiempo estaba ahí. De hecho, mira qué interesante, eso obvio, eso es historia secular o historia de la iglesia, se le llama. Pablo, mirando al soldado romano, pudo detectar, para luego concebir más bien cómo es la armadura espiritual, viendo a cómo el soldado tenía toda su indumentaria militar. Y por eso luego escribe Efesios 6 y tiene mucho conocimiento del escudo, ¿cómo se llama esto? El casco, el yelmo, el escudo y cosas de esas. Pero él estaba preso, pero él no veía que lo tenían preso, sino que él era preso de Jesucristo. Entonces, ¿cómo no iba a tener revelaciones de ese nivel? Si estaba completamente entregado. Cuando no entiendas algo, cuando estés enojado porque no entiendes algo, tú pregúntate: ¿yo soy discípulo? ¿Yo me dedico? ¿Tengo mi vida atada a Cristo? ¿O qué hago? No, es que eso no es para mí. Eso que lo hagan otros y que me lo expliquen otros. Never, man. No. La mejor verdad es la que tú adquieres, no la que te enseñan. Aquí podemos enseñar, pero tú tienes que trabajar. ¿Por qué crees tú que Dios reparte estas hojitas? Es para que trabajes con ellas, para que las analices, será cierto, para que discutas como los cristianos de Berea, que revisaban a ver si era cierto. Bueno, sigo. El otro que me gusta mucho es el de gentiles, que entendamos sobre gentiles. Gentiles, término
Si estuviera Marco Aurelio, esto es de él. Término con que designa a los pueblos no judíos. Siendo los judíos el pueblo escogido de Dios, fueron separados de los demás en Abraham y sus descendientes, y Dios les impuso leyes rigurosas para que sus creencias no fueran corrompidas por el paganismo de los gentiles. Estos últimos, los gentiles, quedaban al parecer al margen de las promesas y desempeñaban, por tanto, un papel secundario en el programa histórico redentor de Dios. Los judíos llegaron a despreciar a los gentiles en vez de serles fuente de bendición, tal como Dios había deseado. Y los que conocemos judíos, a excepción de Abraham aquí en la congregación, muchos de ellos son unos grandes creídos, orgullosos. De hecho, le voy a preguntar, ¿conoce un judío pobre? Yo no. ¿Por qué? No me hable de promesas del Antiguo Testamento. Hay otras razones. Ok. Los judíos, pese a que tenían una gran bendición, se volvieron muy egoístas. Por ejemplo, tú ves en Génesis 12:3, le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias? Todas. Están ahí los salvadoreños, los guatemaltecos, los nicaragüenses. Todas. Isaías 49:6, que por cierto era uno de los versículos más difíciles para los judíos, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Claro que muchos al leerlo con egoísmo se sentían los reyes del mundo, pero no es esa la intención. No es eso lo que Dios estaba buscando con el pueblo escogido de Israel. Asimismo, le fue difícil a la iglesia primitiva comprender que las buenas nuevas de Cristo habrían de ser patrimonio también de los no judíos. A la misma iglesia primitiva, la primera iglesia, donde estaban los apóstoles, no comprendieron bien que esas buenas nuevas, el evangelio, eran también para los no judíos. Por eso puse completo el pasaje, todo el capítulo 10 creo, de Hechos, Pedro y Cornelio. Vamos a leerlo y sacar de ahí algunas cosas que tú tienes que trabajar. Dígame una cosa, ¿cómo hizo Lucas para escribir el evangelio de Lucas? ¿Qué fue lo que Lucas hizo para escribir el evangelio de Lucas? ¿Qué creen que hizo? ¿Tenía el Espíritu Santo Lucas? Claro que lo tenía, pero mire lo que hizo. Tú buscas Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, del 1 al 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber, ¿qué? Investigado ¿con qué? Con pereza. No, ahí dice pereza. Con diligencia. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas las cosas desde su origen, escribírtelas en desorden. Te sientas más tarde, si es posible, o en alguna ocasión, y le pones atención a lo que dice Lucas. Dice así rapidito, digamos, dice, fueron cosas que las enseñaron, pero me pareció a mí que después de haber investigado, acuérdense que él era médico, o sea, sabía investigar, porque a veces hay que aprender a investigar. Okay.
después de haber investigado con diligencia. ¿Sabe qué es lo que nos mata a nosotros los latinos? Eso. Mira el problema con los europeos o los alemanes. Dios me permitió vivir con los alemanes y trabajar con los alemanes. Es algo repugnante. No es cierto. Pero es que tenemos que aprender disciplina. Hay que aprender disciplina. Bueno, dice que a él le pareció correcto que investigar, pero con diligencia. Todas las cosas, todas. ¿Desde a dónde? Desde su origen. Y dice escribírtelas en orden. Tú te has sentado a leer los 4 evangelios, cómprate 4 Biblias o pídele al hermano pastor, pones 4 Biblias. Una con el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Y vas leyendo. Ay, hermano, qué pereza. Entonces, y saca de uno, saca del otro. No me diga que no, porque gente muy humilde en Bagaces lo hizo. No terminaron, pero lo hicieron. Empezaron. Saque, estudia, a ver, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué este evangelista no registró esto? ¿Por qué este sí lo registró? ¿Por qué San Juan es el único que registra primero, que lanzó, que puso en el corazón y que después entró en Judas? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué uno habla de las tentaciones de esta forma y el otro las pone de otra forma? ¿Por qué? ¿Por qué les dio la gana hacerlo así? ¿Será que les dio la gana? ¿O será que Dios a través de esas cosas me quiere provocar a que investigue más y aprenda más? Hoy no hay que aprender griego ni hebreo. Tú consigues diccionarios muy buenos en Google, en San Google. Ve a Lucas. Y después en el 4 dice, para que conozcas mal la mentira de las cosas. Qué tristeza. Para que conozcas bien, mire, para que conozcas cómo bien la verdad, no por encimita, no, bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mire, yo una vez casi me peleo con un predicador, pelearse, porque le pregunto, ¿estás preparado? El Espíritu de Dios ya me dijo lo que tengo que hablar. Le digo, ¿qué te dijo? ¿Dónde están los pasajes? ¿Cuáles son? Explícamelos. Mire, que da miedo lo que está pasando hoy. Da miedo. Y no lo sé, un señor que le pido a veces consejos, me explicó, mira, si la iglesia está mal en esos temas, tú imagínate cómo está afuera. ¿Cómo están los médicos, los ingenieros, los abogados? Los firmones, los que firman nada más y no saben lo que están firmando y son profesionales. Pero nosotros somos profesionales de las cosas de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, pero no podemos estar eximidos. Lucas tenía el Espíritu Santo, obvio que lo tenía, ungido por Dios, claro, pero mira el trabajo que hizo. Confía en Dios. Un poquito más, no sé, voy a leer corrido la historia de Pedro y Cornelio y quedamos para estudiarla a fondo, ¿verdad? Página 23. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Datos concretos. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón,
el que tiene por sobrenombre Pedro. Me equivoqué en algo ahí. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el cinturón, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vea que está en negrita, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Piense cómo se lo mostró. No se lo dijo: no llames a nadie común o inmundo. No, ¿verdad? Fue con una visión que tuvo que saber interpretar. Animales inmundos y puros, revueltos, que Dios limpió. Eso de limpió lo vamos a estudiar. Y yo quiero que alguien me lave los pies y yo lavarle los pies a alguien, pero no literal. Ok, usted se imagina lo que es oír a Pedro decir que es abominable, ¿verdad? En el 28. Luego el 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Yo quisiera que piensen algo, lo que el hermano pastor dijo sobre los diezmos. Este es el pueblo santo de Dios. Ahora oiga, Cornelio es un romano, es un gentil, pero tenía un gran respeto por Dios
y daba limosnas y Dios las veía. ¿Qué le parece? ¿Cuánto nomás Dios verá lo que tú hagas con tu dinero? Bueno, eso es porque hay que tenerle cuidado a ciertas cosas. No, a todas las cosas de la palabra de Dios. Ok, sigamos. Entonces dice el ángel, ¿verdad? Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Oiga al romano, todos aquí estamos en la presencia de Dios. ¿Cómo lo sabía? Ok, todo lo que Dios te ha mandado. El 34 está en negrita. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Okay? En la hoja siguiente, 26, en negrita. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Los profetas eran judíos. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Leo para terminar, ya termino. De acuerdo con esto, todo el que cree en Él es apto para recibir la remisión de sus pecados, incluyendo a Cornelio y su casa, y para conseguir la salvación de conformidad con el testimonio de todos los profetas. Pedro no había terminado de hablar cuando de improviso sus oyentes reciben el Espíritu Santo, lo que se pone de manifiesto en el hecho de que todos ellos comienzan a hablar en lenguas. Se necesitó una manifestación especial del Espíritu Santo para convencer a Pedro que los gentiles podían entrar al reino de Dios. Además, esto provoca la admiración de los compañeros de Pedro, judíos cristianos de Jope, que jamás pensaron que el don mesiánico del Espíritu Santo se concediera también a los gentiles. Pedro, que hace resaltar la identidad de este acontecimiento con el de Pentecostés, ese de Pentecostés tú lo encuentras en Hechos 2, del 1 al 4 y siguientes, pero en Hechos 11:15, dando un reporte, Pedro dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Reconoce en ello, con toda razón,
una comunicación de la voluntad divina de que estos gentiles temerosos de Dios sean bautizados sin necesidad de ser agregados previamente por la circuncisión al pueblo judío. De acuerdo con el plan de Dios, no debía haber ningún impedimento para la salvación de los gentiles. Aparentemente las lenguas en Cesarea habrían sido algún tipo de alabanza a Dios. La demostración especial de la aprobación de Dios eliminó todos los obstáculos para su bautismo en el nombre de Jesucristo. Obsérvese que el Espíritu Santo cayó sobre los temerosos de Dios antes de que fueran bautizados y sin la imposición de manos. El bautismo era solo un reconocimiento de su conversión, no era el medio por el cual fue llevado a cabo. La preocupación mayor de Lucas es demostrar que la circuncisión no es necesaria para la salvación, pero incidentalmente él demuestra la misma cosa tocante al bautismo. Hay que estudiar todo esto. Te ruego que ese don de las lenguas lo entiendas bien, por qué sucedió, y no pretendas más tarde ponerte a hablar en lenguas, ¿verdad? Bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias. Aquí terminamos.